la larga lesión de Manuel Neuer que le ha envuelto en la pasada campaña y que parece que le va a alejar también de los terrenos de juego en estas primeras jornadas, hace que en el Bayern de Múnich ya se estén planteando no solo un futuro compañero para esta temporada, sino también mirar hacia el futuro como relevo del internacional alemán. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la portería del Bayern de Múnich. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es noticia precisamente por dos razones, ¿no? La primera, el posible relevo de Manuel Neuer, un portero internacional, un portero con un peso específico súper grande dentro de este club histórico, y luego también el pensar cuál puede ser el portero por el que se apueste ahora mismo la dirección deportiva dentro del Bayern de Múnich. Yo creo que hay muchas opciones, creo que hay muchos nombres que se van a barajar, hay muchos nombres que se han barajado, que han sonado, que a mí me llaman poderosamente la atención, algunos para bien, otros para mal, y sinceramente hay algunos en los que no pongo ningún tipo de perspectiva, no les doy demasiada credibilidad por el hecho de que son porteros quizá que no se adaptan a lo que yo esperaría de un relevo a medio o largo plazo dentro de la portería del Bayern de Múnich. Hay que recordar que Manuel Neuer se lesiona en diciembre de 2022 haciendo esquí, precisamente en las vacaciones después del Mundial de Qatar 2022. Un portero súper importante en los planes del Bayern, un portero que ya es un símbolo bávaro dentro de la entidad, un portero que es toda una institución dentro del Bayern, toda una institución dentro del fútbol alemán, un portero que se ha perdido el resto de la temporada de esa lesión de tibia y peroné, precisamente como digo, con un deporte que obviamente es de riesgo, que te puedes caer, puedes tener algún tipo de circunstancia que te aleje de los terrenos de juego. Yo creo que es verdad que podría haber sido peor, pero esa lesión de tibio peroné le ha alejado de lo que restaba de temporada, una temporada bastante dura para el Bayern de Múnich, en el que han vivido precisamente la destitución de Julian Nagelsmann, en el que ha llegado Tuchel y las cosas no han ido tan bien como se esperaba, una temporada que ha dado paso a un mercado de verano que quizá no está respondiendo a las expectativas que se pueden tener dentro del Bayern de Múnich y sobre todo de cara a una temporada que lleva muchas dudas y que todavía pues sugiere que pueda haber muchas más. Veremos qué pasa con el Bayern de Múnich, seguiremos hablando por supuesto de lo que pueda hacer el equipo bávaro, pero vamos a intentar profundizar sobre la portería, sobre lo que es un poco todo el revuelo y la telenovela que se ha montado desde esa lesión de Manuel Neuer en diciembre de 2022. Lo principal, lo primordial es que dentro de la cúpula del Bayern de Múnich no gustó para nada que Manuel Neuer se arriesgara a lesionarse en sus vacaciones. Es verdad que después del Mundial hubo un parón para los jugadores que habían sido internacionales, tenían un plazo para tener vacaciones, pero lo cierto es que yo supongo que habrá actividades físicas no permitidas, ¿no? Para evitar riesgos, para evitar lesiones, para evitar problemas como los que ha vivido precisamente el Bayern de Múnich a raíz de la lesión de Manuel Neuer. Dentro de lo que es esta situación, yo creo que ya de por sí pues, ha generado un malestar dentro de lo que es la cúpula deportiva. Es cierto que a Julian Nagelsmann le hizo escasa gracia, ¿no? Yo creo que quizá fue el más afectado un poco por esta situación. Se dice que ya no había un gran entendimiento entre Manuel Neuer y el propio Nagelsmann. Se dice que ya había ciertas crispaciones por parte de Julian Nagelsmann y parte de la plantilla, y esto es algo que no nos pilla demasiado de nuevas después de esa destitución del entrenador alemán. De hecho, os dejo un vídeo aquí por si queréis recordar un poquito lo que llevó precisamente a esa destitución, lo que hablamos cuando todo esto pasó. Es verdad que es llamativo, ¿no? Que ahora mismo pues se esté planteando el relevo, ¿no? de Manuel Neuer. Es verdad que es un portero que está ya rozando los 38 años, un portero muy veterano, un portero que tiene muchísima seguridad, que es un elemento clave dentro de lo que es la entidad bávara, pero que a la vez también, más allá de ser una institución, sí que se está metiendo en una edad en la que es necesario que el club vaya indagando cuál puede ser el relevo, ya no solo por esta lesión, sino también
de cara al futuro, ¿no? Además, se le unió un poco la situación en la que, bueno, a Niko Tapalovic, un íntimo amigo de Manuel Neuer, preparador de porteros del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann lo echa porque, bueno, considera que estaba sacando cosas hacia la prensa, estaba siendo una especie de topo dentro del vestuario y que desconfiaba un poco de su posición, de su conocimiento de la plantilla, de su conocimiento de las tácticas y de los onces que alineaba Nagelsmann, y esto no le gustaba al entrenador y, bueno, terminó sustituyéndolo. Y esto no gustó ya no solo a Manuel Neuer, sino a ninguno de los porteros y a gran parte de la plantilla. Esto es algo que también trascendió, es verdad que es una de las cuestiones que quizá más tocaron a Nagelsmann en esas últimas semanas, y lo cierto es que tras la llegada de Thomas Tuchel existe un poco la duda de si Manuel Neuer va a cuadrar exactamente con lo que quiere Tuchel, ya no solo de un portero, sino también de la mirada hacia adelante, de lo que puede conseguir este Bayern de Múnich, de si tienen que dar una vuelta de tuerca un poquito más profunda a nivel de proyecto y a nivel de institución. Yo no me voy a mojar demasiado con respecto a lo que va a pretender la dirección deportiva del Bayern, sobre todo porque creo que no es un equipo muy aperturista, con la mente muy abierta. Yo creo que va un poco más al contrario, es un equipo muy tradicional que normalmente hace oídos sordos esa necesidad que normalmente se transmite desde fuera, ¿no? Yo creo que cuando hay equipos que están un poco en esa brecha en la que no saben muy bien hacia dónde ir, hay equipos que abren la mente y tienden a hacer una limpia un poco más profunda. El Bayern de Múnich realmente no es un equipo que suele hacer esto, ¿no? De hecho, ya de por sí la maniobra de contratar a Pep Guardiola en su día fue algo extraordinario, ¿no? Porque parecía que podía abrir las puertas a algo completamente distinto de lo que se había visto dentro del fútbol alemán y en particular dentro del Bayern de Múnich. Dicho esto, y ya por centrarnos un poquito en el tema, sí que me parece relevante, ¿no? El tema de que la lesión haya generado cierta crispación dentro de la dirección deportiva, de que su edad también hace mirar al futuro de cara a posibles relevos y reemplazos, y por supuesto que en esa búsqueda se miren perfiles tan diversos como los que vamos a ir viendo. Sí que hay que decir que tras la lesión de Manuel Neuer, portero alemán, como todos sabemos, 37 años, del año 86, 1,90 m, un portero muy seguro, sobre todo con mucha capacidad para anticiparse a jugadas que puedan sorprender a la defensa, sobre todo a su espalda. Es un equipo que al jugar tan adelantado muchas veces necesita esa proactividad del portero. Manuel Neuer tiene ese tipo de perfil. Ya de por sí esa lesión lo que ha provocado es que se mirara fuera, que se buscara en el mercado una figura que pudiera relevarlo el resto de temporada, ¿no? Se optó por Jan Sommer, un portero que a mí me parece extraordinario, un portero que lo hizo francamente bien en el Borussia Mönchengladbach, que tuvo, creo, unas temporadas increíbles, que de hecho me parece que es uno de los grandes porteros infravalorados de la Bundesliga y del fútbol europeo. Y en este sentido creo que el suizo hizo un papel realmente bueno, ¿no? Estamos hablando de un portero también de 34 años, pero en los 25 partidos que jugó, 2.250 minutos, 31 goles recibidos, 8 porterías a 0 dentro de esos 25 encuentros que pudo jugar como portero del Bayern de Múnich. Sí que es cierto que parece, y esto es a través de informaciones de la prensa española, ¿no? Que se hacen eco un poco de lo que dice la prensa alemana y de lo que parece que está sonando cerca del Bayern de Múnich, es que Jan Sommer lo tiene casi hecho con el Inter de Milán, un equipo que está buscando un portero que pueda ser fiable de cara a la próxima temporada, un equipo que ha perdido precisamente a André Onana, que ha firmado por el Manchester United, un equipo que buscaba esa seguridad y esa capacidad para dar un paso adelante en la portería. Jan Sommer no debe de estar muy dispuesto a ser la pareja de baile de Manuel Neuer, sabiendo que puede tener esa pelea bastante perdida, y en este sentido pues se ha optado por mirar fuera de Alemania, mirar fuera de ese club tan importante y a la vez tan difícil de convivir, ¿no? con la figura de Manuel Neuer. En este sentido, Jan Sommer parece que está muy cerca del Inter de Milán, parece que va a ser su próximo portero, y ya se empieza a hablar de quién puede ser
el próximo portero del Bayern de Múnich, bien para acompañar en este futuro a corto plazo a Manuel Neuer dentro de la amalgama de porteros que pueda tener el Bayern de Múnich y Thomas Tuchel, pero también de cara al futuro y a ese posible relevo. Voy a ir hablando de estos jugadores, de estas posibilidades que han ido apareciendo, y lo voy a hacer precisamente marcando un poco el parecido o lo que no es tan parecido al actual portero del Bayern de Múnich, sobre todo porque es una figura muy difícil de sustituir. Para empezar, es un portero con muchísimo carácter, que no va a poner las cosas fáciles a quien esté con él, y que cuando vuelva probablemente y esté en plena forma vaya a ser titular. Es un poco lo que yo me espero. Veremos lo que sucede, ¿no? Pero mi sensación con respecto a esto es que es muy difícil quitarle el puesto a Manuel Neuer. Así que bueno, vamos a ver qué nos podemos encontrar, qué porteros nos podemos encontrar y ver quiénes están sonando para la portería del Bayern, y vamos a empezar del más veterano al más joven. Empezamos precisamente con Wojciech Szczesny, un futbolista, un portero de sobra conocido por todo el mundo, un portero que domina muy bien con los pies, un portero con muchísima seguridad bajo palos, muy ágil a pesar ya de su edad, 33 años, todavía tiene 4 o 5 años más, es 4 o 5 años más joven que Neuer, 1,95 m, también un portero muy alto, con mucha cobertura de la portería, un portero que ha defendido porterías muy diferentes en cuanto a la exigencia de asociación y de salida de balón a través del saque de puerta, con el Arsenal, con la Juve. Yo creo que es un portero que ha dado muy buen nivel en todas sus facetas. En la propia selección polaca es toda una institución, y en este sentido creo que es un portero que me chirría sobre todo por lo que puede dejar salir la Juventus a este guardameta. Creo que la Juve, además, que ya se ha confirmado que no va a jugar competición europea esta temporada, se arriesgaría de alguna manera a tener que buscar un portero o buscar la seguridad de un portero de nuevas, a que se acoplara un poco a la disposición de la Juve. Creo que es algo arriesgado y, sinceramente, después de la temporada que ha hecho Szczesny dentro del equipo juventino, sinceramente me sorprendería, ¿no? Salvo que él lo pida directamente. 40 partidos, más de 3.500 minutos jugados, 40 goles recibidos, 19 partidos, imbatido casi el 50% de los partidos jugados, lo ha hecho consiguiendo que en su portería no se marcara ni un solo gol. El siguiente portero que ha sonado para el Bayern de Múnich es David de Gea. Es un portero que ya está libre, que el Manchester United finalizó su etapa, ¿no? con David de Gea. No se quiso renovar al portero español, él tampoco hizo demasiado énfasis, ¿no?, en intentar alargar ese contrato. Parece que el club lo tenía muy claro, parece que él quería buscar un nuevo reto. Por lo tanto, es un jugador libre, no se tendría que negociar absolutamente nada. Portero de 32 años, un portero que a mí me da la sensación de que ha perdido muchas de las características que lo hicieron ser un portero dominante en el pasado. Me parece que es un portero que no ha evolucionado demasiado bien dentro de lo que son las necesidades y garantías que se le pide a un portero en un equipo de primer nivel. Creo que en el Manchester United, más allá de haber sido una de las piezas esenciales en algunas de las últimas temporadas, sí que me parece que ha perdido mucho de lo que le convertía en un portero realmente diferencial. Por lo tanto, es un portero en el que desconfío un poco de cara al proyecto del Bayern de Múnich, sobre todo si lo que quieren es que se mire al futuro y que pueda ser un portero que releve a Manuel Neuer en el futuro. 58 partidos jugados con el Manchester United, más de 5.000 minutos, 61 goles recibidos, 25 porterías imbatidas, también un poquito por debajo de ese 50%. Creo que además los números son muy buenos, pero que no reflejan de alguna manera el nivel real de lo que puede ser David de Gea como portero. Yo creo que podría estar muy por encima si atendemos a lo que le sacó precisamente del Atlético de Madrid, que fue un portero que, bueno, querían en muchísimos sitios, en muchísimos clubes importantes en Europa. Dicho esto, también hay otro portero que hoy por hoy está jugando en España, en el Sevilla, un portero como Yassine Bounou, un portero que además con Marruecos es toda una institución, un portero súper importante en esa
en esa etapa en el Mundial de Qatar, que yo creo que realmente demostró ser una pieza fundamental para el equipo marroquí, un portero que parece que ya han tocado varios grandes equipos en este tiempo. Desde hace algunos meses se lleva rumoreando que Bono podía salir del Sevilla por varias razones. La primera de todas, que quiere dar el salto o que pretende dar el salto a un escalón competitivo un poquito mayor. El Sevilla es verdad que sigue compitiendo y sigue siendo un equipo importante en Europa. A la vista está esa Europa League conseguida también con Mendilibar, pero precisamente otra de las razones es el entrenador vasco, ¿no? Yo creo que precisamente que sea Mendilibar hoy por hoy el entrenador del Sevilla aleja un poquito a Bono del equipo, porque sí que está optando un poco por elegir a Dimitrovic en portería. Es verdad que Bono ha jugado sobre todo en Europa League, pero me parece que es algo que al portero marroquí no le termina de convencer. Su temporada, como veis, en minutos y en partidos no es tan alta como otras. 36 partidos, más de 3.000 minutos, 60 goles recibidos, 7 porterías imbatidas. Yo creo que sí que son números que están muy por debajo de lo esperado de un portero como Bono, y sobre todo sabiendo que ha hecho temporadas mucho más fuertes, a pesar de ese Mundial de Qatar 2022, que de alguna manera también ha subido mucho su caché. También hay que hablar de David Raya, y empezamos yo creo que con los porteros que miran un poco más hacia el futuro, ¿no? Miran un poco más hacia lo que puede ser el relevo definitivo, o por lo menos la apuesta para relevar definitivamente a Manuel Neuer. Empezamos con David Raya, un portero internacional con España, un portero que precisamente es convocado por Luis Enrique de cara a ese Mundial de 2022, jugador del Brentford, un portero que ha sobresalido bastante dentro del equipo inglés, que ha sido una pieza fundamental para la buena temporada que han hecho, 27 años, un perfil quizá un poquito más pequeño dentro de lo que son los porteros que hemos visto hasta ahora. Un perfil además de portero que tiene muy buen manejo con el balón en los pies, un portero más ágil y de reflejos de lo que habíamos visto hasta ahora, que suelen ser porteros más posicionales, de intentar ganar la posición en portería. 39 partidos jugados, 3.500 minutos, 47 goles recibidos, 12 porterías imbatidas. Yo creo que hay que plantear en qué equipo juega, ¿no? David Raya, y yo creo que el Brentford es un equipo que normalmente recibe muchos goles, es un equipo que tiene la dificultad de jugar en una liga muy competitiva con muchos equipos que generalmente llevan esa iniciativa y que generan muchas ocasiones contra un equipo como el Brentford. Y en ese sentido, aunque haya sido uno de los equipos más sorprendentes, una de las claves sin duda es el nivel y rendimiento que ha demostrado David Raya en esta temporada, y lo que le ha llevado también a la selección. Yo creo que es una de las primeras piezas que parecen ser una apuesta de cara al futuro. Otra de ellas es precisamente su compañero en la selección, Robert Sánchez, otro portero que milita en el fútbol inglés, en el Brighton Hove Albion, pieza clave sin duda del equipo de Cherby, un portero muy seguro, un portero con muchísimos reflejos, un portero con una lectura precisa de lo que está sucediendo unos metros delante de él, y que de alguna manera se anticipa muchas veces a esa jugada de peligro. Es un portero muy ágil, con muchísimos reflejos, muy buen dominio también del balón con los pies. Es un portero que se adapta muy bien a esa necesidad que normalmente pide De Cherby de salida desde abajo, de jugar el balón con cierta prudencia. 1,97 m, es un portero altísimo, quizá es el más alto de lo que hemos visto hasta ahora, y es un portero además muy joven, ¿no? 25 años, yo creo que es el futuro de la selección española si siguen así las cosas. Probablemente vaya a ser un nombre a tener en cuenta de cara al futuro, y estoy seguro de que no va a tardar en dar un salto competitivo si el Brighton no consigue seguir en esta línea ascendente. Y bueno, yo creo que es un portero que además a nivel de números puede estar muy orgulloso de lo que ha conseguido. 25 partidos, más de 2.200 minutos jugados con el Brighton, 30 goles recibidos en toda la temporada y 8 porterías con 0 goles en su contra. Yo creo que es algo bastante bueno, teniendo en cuenta que sabemos que los equipos de Cherby muchas veces tienen riesgos, asumen riesgos bastante importantes, ¿no? Yo creo que al final Robert Sánchez es un seguro en la portería que facilita que los resultados del Brighton Hove Albion sean mejores
de lo que podría esperarse de un equipo de media tabla, ¿no? O que esperamos que esté muchas veces incluso en esas posiciones intermedias. Yo creo que Brighton Hove Albion ha hecho una temporada pasada impresionante. Y bueno, cerramos precisamente el capítulo de porteros y cerramos precisamente el capítulo de posibilidades con el portero más joven de todos los que hemos visto, el portero del Copenhague, un portero polaco, Kamil Grabara. Un portero al que yo he visto muy poco, pero lo que he visto realmente sí que me ha gustado, sí que me ha impresionado. 24 años, un portero también muy grande, con mucha agilidad, con muy buen posicionamiento. Quizá lo que le puede fallar un poco más es esa capacidad para sacar el balón jugado, no tiene tanto dominio del balón con los pies, es algo que le diferencia un poco a Manuel Neuer y a alguno de los porteros que hemos citado hace poco, tanto a David Raya como a Robert Sánchez, el propio Szczesny también. Y yo creo que es un portero que, aunque para el gran público será desconocido, sí que creo que va a ir ganando peso con el paso de los años. Es verdad que en la posición de portero dentro de la selección no es tan protagonista como su compañero Szczesny, pero va a ir ganando seguramente posicionamiento dentro de lo que es el fútbol de su país y sobre todo el fútbol dentro de lo que es Dinamarca y de lo que es el Copenhague, que es un equipo que siempre está luchando por posiciones élite, ¿no? Por posiciones altas en la clasificación. 32 partidos jugados, más de 2.800 minutos, 32 goles recibidos, 12 porterías imbatidas en la pasada campaña de Kamil Grabara, un portero que ya digo, creo que puede ser interesante también de cara al futuro. Aquí vemos un poco la línea de lo que comentaba, ¿no? Podemos diferenciar claramente entre tres porteros que quizá miran un poco más hacia el futuro, los tres de arriba, Grabara, Robert Sánchez y David Raya, y tres porteros que quizá miran un poco más al presente, ¿no? Y a un corto plazo, Bono, De Gea y Szczesny. No sé por cuál os quedaríais vosotros, os invito obviamente a que me pongáis un comentario y que me digáis quién encajaría para vosotros mejor en el Bayern de Múnich, bien para relevar a Manuel Neuer de cara al futuro o bien para relevar a Manuel Neuer en estos meses, en esta próxima temporada y sobre todo ir encarando esa próxima retirada o bueno, ese pasito a un lado para que puedan pasar nuevas generaciones dentro de la portería del Bayern de Múnich, algo que yo creo que tendrán en cuenta ya, algo que probablemente pues vayan a tener que decidir no tardando. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este pequeño repaso por los nombres que han ido apareciendo precisamente para relevar a un grandísimo portero como es Manuel Neuer. Creo que es difícil, ¿no?, encontrarle un relevo a un portero tan importante, a un portero tan clarísimo, clave dentro de la historia, ya no solo del Bayern de Múnich, sino también de la selección alemana y por supuesto, por eso quiero saber también vuestra opinión. Así que nada más, espero que os suscribáis si no lo estáis ya, por supuesto, que es gratis y a mí me hacéis inmensamente feliz. Dadle like al vídeo por si os ha gustado y por supuesto, como siempre, gracias por estar al otro lado.